cuando San Luis Potosí fue capital de la República. ¿Sabías que la ciudad de San Luis Potosí fue 2 veces la capital de nuestro país? Desde aquí, el presidente Benito Juárez García gobernó la República Mexicana. Sucedió hace 143 años, mucho antes de que nacieran tú y tus papás, y hasta tus abuelos. La historia es muy interesante. ¿Estás listo para hacer un viaje en el tiempo? En esos años, la ciudad de San Luis Potosí era diferente. Los 7 barrios estaban separados unos de otros, no como ahora, que todos están unidos. En el barrio de Tlaxcala, Montecillo y Tequisquiapan había muchas huertas. En el de Santiago se cultivaban magueyes. En el de San Miguelito se cortaba leña y se fabricaban ladrillos, mientras que en los de San Juan de Guadalupe y San Sebastián crecían pastos para ganado y la gente trabajaba el cuero. En la ciudad, las calles eran estrechas, casi todas de tierra, aunque algunas ya tenían adoquín. Por ahí transitaban carretas tiradas por caballos y bueyes. Mucha gente se trasladaba a pie, aún no había bicicletas ni automóviles. Por las noches, las calles se iluminaban con la luz del fuego que ardía en los faroles. Había personas encargadas de encenderlos y apagarlos. Eran los serenos. Ellos también vigilaban las calles, las recorrían con un farol en la mano y cada media hora anunciaban en voz alta el estado del tiempo y la hora. Si todo estaba tranquilo, gritaban: ¡Todo sereno! Las personas eran muy madrugadoras. Antes del amanecer, las mujeres ya estaban barriendo el frente de sus casas. Luego iban a la lechería a comprar leche para el desayuno. Algunos pasaban después a la panadería, otras preparaban el pan en sus mismos hogares. Así muchas casas se llenaban del delicioso olor a pan recién hecho. La mayoría de los hombres trabajaban en las huertas que habían en las afueras de la ciudad, cerca del río Santiago. Unos laboraban en la fábrica El Gallito, que se instaló en esos años en la ciudad y fue la primera que fabricó cerillos y velas en San Luis Potosí. Otros se dedicaban a distintos oficios. Por ejemplo, los zapateros arreglaban el calzado como ahora, pero además los fabricaban a mano y a la medida del cliente. Los niños jugaban con soldaditos de plomo y las niñas con muñecas de trapo. Cuando hacía viento, algunos aprovechaban para volar cometas o papalotes. También les gustaba jugar a la ronda. En esos años, los mexicanos estaban divididos. No podían ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de gobernar al país. Unos querían la monarquía, donde mandaran un emperador. A ellos los conocían como conservadores o monarquistas. Otros preferían la república, con un presidente al frente. Los llamaban liberales o republicanos. Esos grupos habían luchado muchas veces. La guerra más larga entre ellos duró 3 años, y la ganaron los liberales. Cuando terminó, Benito Juárez fue nombrado presidente de la República, pero los conservadores no se dieron por vencidos. Sus representantes viajaron a Europa y buscaron ayuda del emperador de Francia. También le pidieron que mandara un príncipe para que gobernara México. El emperador francés los escuchó y aceptó ayudarlos, pero necesitaba encontrar un pretexto para invadir México, así que aprovechó que el gobierno de Juárez no podía pagar a Francia un dinero que le debía. De inmediato invitó a los reyes de Inglaterra y de España a que se unieran a él para cobrarle a México. Todos mandaron barcos con soldados a México para cobrar su deuda, pero cuando ingleses y españoles se dieron cuenta de que Francia quería invadir, regresaron a sus países. No estaban de acuerdo con los planes del emperador francés. Los soldados franceses se quedaron y se prepararon para la invasión. Los conservadores mexicanos estaban felices. Se unieron a ellos para luchar contra sus enemigos, los liberales. La primera batalla la perdieron. Fue en Puebla. Es así que fue una victoria muy importante. Imagínate, el ejército francés era el mejor del mundo. Tenía armas más modernas que los liberales mexicanos. Y todavía festejamos ese triunfo. ¿Recuerdas la fecha? Claro, el 5 de mayo. El emperador francés estaba furioso, aunque pronto sus soldados se recuperaron y con los conservadores ganaron las siguientes batallas. Luego decidieron atacar a la capital del país, la Ciudad de México. Ahí estaban el presidente Benito Juárez y los funcionarios de su gobierno. Cuando se dio cuenta de que sus enemigos iban a llegar, Juárez decidió salir de esa ciudad. Quería poner a salvo el gobierno republicano. De inmediato, dispuso que viajaría a San Luis Potosí.
pues ahí tenía amigos que le podían ayudar. Mucha gente de la Ciudad de México se entristecieron cuando supieron la noticia. No querían que se fuera el presidente, tampoco una monarquía, y menos un emperador que fuera extranjero. Otros se alegraron por la próxima llegada de los franceses y del príncipe extranjero. Desde muy temprano, el 31 de mayo de 1863, llegaron a Palacio Nacional varios carruajes. Los empleados subían y bajaban escaleras, cargaban cajas llenas con los documentos importantes del gobierno republicano. También maletas y baúles con el equipaje del presidente y su familia. Con Benito Juárez iba a viajar su esposa y sus 10 hijos. También los secretarios de su gabinete, además los diputados, magistrados y otros partidarios de la República. Casi todos irían acompañados por sus familias. En el Zócalo se reunió una muchedumbre para despedir a los viajeros. Todos aplaudían y gritaban: ¡Viva México! ¡Viva Juárez! ¡Viva la República! Cuando todo estuvo listo, un soldado le entregó la bandera nacional al presidente. Él la tomó con mucho respeto y luego gritó: ¡Viva México! Desde afuera, la gente le respondió con otro: ¡Viva México! Después la guardó para llevarla en su viaje. Los pasajeros se acomodaron en los carruajes. El último en subir fue Benito Juárez, quien abordó un carro negro tirado por caballos y dio la orden de partir. Mientras salían de Palacio Nacional, se escucharon las notas del himno nacional. El viaje fue difícil y duró 8 días. Casi todos los caminos eran de terracería, aunque había algunos tramos empedrados. Los carruajes se movían mucho y era difícil dormir. Era el mes de junio, hacía calor y se levantaba mucho polvo, pero no podían detenerse a descansar. Sus enemigos estaban cerca y podían alcanzarlos y capturarlos. Por fin llegaron a La Pila, que era una hacienda ubicada muy cerca de la ciudad de San Luis Potosí. Ahí los esperaba el gobernador del estado, el presidente del ayuntamiento y otros funcionarios potosinos. Cuando Juárez bajó del carruaje, se volvió a escuchar el himno nacional. El presidente había llegado a San Luis Potosí. Todos juntos se encaminaron a la ciudad, iban en medio de una valla formada por los soldados. Cuando llegaron, las campanas de los templos tocaron y se escucharon disparos que los militares hicieron al aire. Así los potosinos supieron que había llegado el gobernador republicano. Era el 9 de junio. Mucha gente salió a la calle a dar la bienvenida al presidente, aunque solo los liberales, pues los conservadores se quedaron en sus casas, estaban muy molestos. Para celebrar, los liberadores organizaron varios festejos. Primero una ceremonia en Palacio de Gobierno, luego un desfile de soldados en Plaza de Armas. Juárez lo observó satisfecho desde un balcón del mismo palacio. Había llegado a San Luis Potosí sin contratiempos. En la noche se sirvió un gran banquete, también en Palacio de Gobierno. Asistieron más de 200 personas vestidas elegantemente. Hubo varios brindis y algunos discursos. Mientras las calles se iluminaron con fuegos artificiales, ahí la gente disfrutó de la música, tocaron las bandas militares y varias orquestas. Aunque Juárez y sus acompañantes estaban cansados por el largo viaje, también estaban felices por haber llegado y asistieron a todos los festejos. En la ciudad no había hoteles suficientes para el grupo de viajeros. Algunos se alojaron en casas vacías que el gobernador rentó y arregló para ellos. Otros fueron recibidos como huéspedes en casas particulares. ¿Sabes dónde se hospedaron Juárez y su familia? En el Palacio de Gobierno. El gobernador les preparó ahí un departamento con camas de latón y otros muebles que se mandaron a comprar. También arreglaron varias oficinas para que el presidente pudiera trabajar. Así, Palacio del Gobierno de San Luis Potosí se convirtió en el Palacio Nacional y al mismo tiempo en la casa de Benito Juárez. Al día siguiente de su llegada, el presidente publicó un manifiesto. Con él, informó a los mexicanos que San Luis Potosí era ya la capital de la República. También les pidió que olvidaran sus diferencias y se unieran para derrotar al enemigo. Por supuesto que solo le prestaron atención quienes simpatizaban con su gobierno. Mientras tanto, los franceses y sus aliados conservadores habían llegado a la Ciudad de México. Ahí instalaron un nuevo gobierno en tanto llegaba el príncipe europeo, Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano era un archiduque austriaco. Su esposa, Carlota, era princesa de Miramar. Los conservadores les habían ofrecido ser emperadores de México y ellos habían aceptado. Tuvieron que hacer un largo viaje en barco para llegar a nuestro país,
Venían acompañados por algunos soldados franceses y otros los esperaban en el puerto de Veracruz. El emperador de Francia se había comprometido a ayudarlos a instalar la monarquía en México. Cuando Juárez supo la noticia, se sintió defraudado, considerado traidores a los mexicanos que habían ayudado a los franceses a invadir México, y para castigarlos ordenó quitarles todas sus propiedades y ponerlas en venta. Con ese dinero pensó en comprar armas para su ejército. Por otra parte, para motivar a los soldados a que siguieran luchando, creó un premio para los militares que habían peleado en la defensa de Puebla. También quiso ganarse el apoyo de la población. En San Luis Potosí, muchas mujeres decidieron apoyar a Juárez. Se reunían para confeccionar vendas, sábanas y camisas que podían necesitar sus soldados. En ellas bordaban distintas frases para animarlos. Por ejemplo, al soldado francés, audaz, tirano, le hizo morder el polvo el mexicano. Además, organizaban funciones de teatro y corridas de toros. El dinero que reunían y las piezas de ropa que cosían eran enviados a los hospitales que atendían a los heridos en distintas partes del país. Pronto llegó septiembre. Como cada año, la población se preparó para celebrar el inicio de la Guerra de Independencia. Dicen que en esa ocasión los festejos fueron mayores. Los liberales veían la guerra contra los franceses como una segunda lucha por la independencia de México. Por eso las fiestas fueron especiales. Durante 2 días hubo fuegos artificiales, música y verbenas en las calles. El 16 se realizó un desfile militar con más de 3,000 soldados. Todos marcharon en perfecto orden por la Plaza de Armas y por algunas calles del centro de la ciudad. El presidente lo presenció desde un balcón de Palacio Nacional. Por la noche hubo una ceremonia en el Teatro Alarcón, ubicado en la calle de Abasolo. Ahí, el potosino, Ponciano Arriaga, pronunció un discurso patriótico. Invitó a los mexicanos a luchar contra los franceses. En la ciudad, aunque no descuidaban su defensa, sus enemigos seguían avanzando y estaban cada vez más cerca. Para detenerlos, Benito Juárez necesitaba un ejército bien preparado, así que instaló una oficina para que se encargara de la instrucción y disciplina de los soldados. No todos eran militares, habría varios voluntarios, pero todos debían aprender a manejar las armas y a obedecer órdenes. Pensando en proteger la ciudad, el presidente autorizó a varios dueños de haciendas a que reunieran hombres y armas para defender sus tierras. Esas propiedades estaban cerca de la capital potosina, y si el enemigo quería llegar a la ciudad, tenía que pasar primero por ellas. Juárez pensó que esos hombres armados podrían detenerlo. También mandó defender la ciudad de Río Verde. Allá tenía varios amigos que lo ayudaban con dinero y con hombres para su ejército. Además, quería evitar que el enemigo llegara a la ciudad de San Luis Potosí por la Sierra Gorda y Río Verde, que está muy cerca de esta. Mientras tanto, las fuerzas enemigas se habían organizado en 4 divisiones. Una quedó al mando del general Tomás Mejía, quien tenía la provisión de ocupar la ciudad de San Luis Potosí y apresar a Benito Juárez. El presidente, al darse cuenta de que sería difícil detener a Mejía, decidió poner a salvo a su familia, enviándola a los Estados Unidos de Norteamérica. El trayecto no iba a ser fácil. Su esposa, Margarita Maza de Juárez, estaba embarazada del último de los 11 hijos que tuvieron. Además, varios de los niños eran todavía muy pequeños. Por eso, Juárez le pidió a su yerno que acompañara y cuidara a su familia. Aunque Margarita no quería separarse de su marido, aceptó irse para proteger a sus hijos. Tardaron varios días en llegar a Monterrey. Allá nació el niño que esperaba. Poco después continuaron el viaje a los Estados Unidos de Norteamérica. Después de allá, Margarita le escribió varias cartas a su esposo. Quería estar a su lado en la lucha. Era una mujer valiente y no tenía miedo de viajar sola para reunirse con su marido. Sin embargo, no tuvo valor para separarse de sus hijos y se quedó con ellos. Igual que la familia Juárez, muchas personas salieron de la ciudad de San Luis Potosí y se fueron al norte huyendo del enemigo. Mejía se acercaba cada vez más a la ciudad. Ya no era seguro quedarse. Benito Juárez no tuvo más remedio que preparar también su salida. Antes de partir, volvió a invitar a los mexicanos a continuar la guerra. Otra vez les pidió unirse para derrotar al enemigo. Además, les aseguró que 30 o 40,000 franceses no eran suficientes para vencer a 8 millones de mexicanos. Sin embargo, cada vez eran más los mexicanos que apoyaban a los franceses. Todavía en la capital, Juárez asistió a una ceremonia de entrega de premios a los mejores alumnos. El acto se realizó en el Teatro Alarcón. Por unos momentos todos olvidaron que el presidente estaba a punto de irse. San Luis Potosí ya no sería más la capital de la República.